Muy buenas tardes, muchísimas gracias por visitarnos hoy. Hoy es el 6 de abril del año 2022. Y este es el programa que llamamos Estudiando la Palabra. Estamos estudiando la Palabra, que es la Biblia, todos los miércoles, 30 a 35 minutos entre 7 y 8 de la tarde. Muchísimas gracias por permitirnos de llegar a vuestros hogares con la instrucción y la prédica de la palabra de Dios. Se lo agradecemos de todo corazón, lo tomamos muy en serio. Queremos bendecir vuestras vidas con el conocimiento de la palabra de Dios. Y si esto le bendice, queremos pedirle de todo corazón que lo compartan, por favor, con sus parientes, sus amigos, vecinos, nuestro hermoso pueblo hispano, que escuchen esto y que haga una diferencia en sus vidas. Esta es Cumbres de Fe. Nuestra dirección en Facebook es Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Subimos estos mensajes al Facebook. Y en YouTube, 5 palabras, Cumbres de Fe, Pastor Tony. Queremos que la palabra crezca. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y los felicitamos de que hayan reservado tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pensando en estas cosas hoy día, digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo pasamos en estudiar distintas cosas para nuestras profesiones y una cosa y otra? Horas, semanas, meses, hasta años. Y como cristianos creyentes, ¿cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra de Dios? Porque tú nunca sabrás algo de Dios a menos que lo leas en este libro. Dios se revela a través de la Biblia, de la palabra. No es por visiones, sino es por estudiar la palabra. Y es mi gran privilegio poder hacer eso. El Señor me ha llamado a eso. No es algo que ocurrió hace un año atrás, hace más de 30 años que ha sido mi privilegio de hacer esto. Y sigo aprendiendo y sigo compartiendo la palabra del eterno Dios. El miércoles pasado comenzamos esta serie titulada El misterio de las lenguas. Lo tuve que escuchar para ver dónde estamos más o menos, porque como ustedes sabrán, yo no leo, sino yo hablo según el Espíritu me guía, con pequeños bosquejos que tengo. Y escuchando esta primera carta me quedé tan sorprendido. Las maravillosas cosas que Dios hizo en esa primera parte. Cuánta revelación, cuánta verdad. Qué maravilloso, qué absolutamente maravilloso. Queremos animarlos que vean esa parte, porque entenderán más, que la vean más de una vez. Descubrirán nuevas cosas. Aleluya. Y sabrán más. Es muy importante. Oh, gloria a Dios. Así que vamos hacia adelante. El misterio de las lenguas. Comencemos diciendo, seamos humildes, hermanos. Porque si no somos humildes en nuestros corazones, no podremos reconocer estas verdades que han sido un misterio por siglos de siglos, que nuestro amado hermano Pablo nos habla de ellos en sus epístolas a las iglesias del primer siglo. Así que y la palabra de Dios, que es la Biblia, seguirá siendo un libro inentendible si no tenemos ese espíritu de humildad y mansedumbre. Recuérdenlo, mis queridos hermanos. Y uno puede decir, es que Dios tiene algo que decir acerca de este tema, porque no es lo que el hombre dice, es lo que Dios dice. ¿Tiene Dios algo que decir acerca de las lenguas, de este misterio? Sí, 1000 veces sí. Dios tiene cosas que decir. Lo vemos en este libro. Vemos el libro de Hechos, primer siglo de nuestra iglesia. Esta experiencia sobrenatural está presente. Debería estar presente a través de los siglos. Desafortunadamente se fue perdiendo. Aleluya. ¿Qué dice Dios sobre este tema? Aleluya. ¿Qué dicen los apóstoles a través de sus escritos en el Nuevo Testamento? No han sido pensamientos humanos, sino ha sido el eterno Espíritu de Dios que habló
que ungió, que sopló sobre ellos para que esto quedara grabado para siempre. La palabra de Dios. Aleluya. ¿Y fue al comienzo del siglo? ¿Hubo algo que decir? Sí, infinitamente sí. Aprendamos, seamos bendecidos y seamos victoriosos en nuestras vidas. Aleluya. Vayamos a la primera carta que nuestro hermano Pablo escribe a Corintios. Primera carta. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 14. Allí vamos a empezar con la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a través de Pablo. Primera carta a los Corintios, iglesia al sur de Grecia que Pablo fundó en ese primer siglo. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y entre paréntesis, mis queridos amigos, es interesante notar que el tema de hablar en otras lenguas ha sido tan importante para el eterno Espíritu Santo de Dios que tenemos un capítulo hablando sobre estas cosas. Es el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Hay pocos capítulos que se dedican exclusivamente a un tema, a un tópico, pero este sí está allí. ¿Por qué? Porque es algo para la iglesia. No existía esta evidencia sobrenatural en el Antiguo Testamento. Es para la iglesia, es para ti y es para mí si eres un cristiano creyente. 1 Corintios 14, 5. Eso es lo que dice Pablo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Quisiera, dice Pablo, que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿No es eso lo que escuchamos hoy día? ¿Cuántas iglesias? Miles, dice, nosotros no sabemos nada de eso, no queremos saber nada de eso y no nos dedicamos a eso. Pero Pablo dice, quisiera que todos hablen en lenguas. Oh, yo no estoy de acuerdo con eso. Hermano, si tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios, allá tú. Ha sido mi inmenso privilegio que yo creo lo que leo en la Biblia, en la forma que el Espíritu Santo me ilumina. Yo sé que hay distintas profundidades. Yo hoy día leo pasajes que he leído 10, 20, 30 años atrás. Yo veo más revelación hoy día que años atrás. La palabra de Dios no tiene fondo. Así que vemos que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, quiero que ustedes hablen en otra lengua. Primer siglo, el comienzo de nuestra iglesia. Y si eso no fuera suficiente, en el mismo capítulo, versículo 18. Esto es Pablo hablando, escúchame con atención. Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Oh pastor, ¿qué significa eso? Exactamente lo que él dijo. Hablar en lenguas, hermano, mi amigo, es hablar en un idioma que tu mente no conoce. Eso es hablar en lengua, escúchame. No es hablar en alemán, ni en francés, ni en ruso, ni en vaya a saber qué, ni en inglés. Bíblicamente hablando, hablar en lenguas es hablar en una lengua, un idioma que tu mente no conoce. Y Pablo dice, porque la iglesia de Corinto era una iglesia carismática, ese es otro nombre que le ponen a esto. ¿Por qué? Porque carisma es una palabra griega que significa dones. ¿Dones de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia carismática. En Corinto eran llenos del Espíritu Santo. Era un desarrollo normal. Te convertías a Cristo Jesús, tomabas la primera Santa Cena, eras bautizado en agua y eras lleno del Espíritu Santo. A tal punto, esta gente hablaba en otras lenguas que no tengo tiempo, léanlo en vuestro tiempo, por favor, capítulo 14, que Pablo le tuvo que decir, tiene que controlarse un poquito más, porque todo el mundo está hablando en otras lenguas. Dice, si alguien entra a la iglesia y los ve todos allí, no pensará que todos están medio chiflados. ¿Ves? O sea, estos eran realmente pentecostales, carismáticos.
Y sin embargo, Pablo, el gran apóstol Pablo, que recibió más revelación del misterio, de los secretos de Dios, que cualquier otro ser humano. Y que a través de los siglos lo restringimos en estatuas en las iglesias. O esta es la estatua de San Pablo. No, 1000 veces no. Él nunca fue una estatua. Un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y le dice, yo hablo más que todos ustedes. ¿Cuándo lo hacía Pablo? En su vida cotidiana. Y eso es un ejemplo que él nos da. La persona que tiene esta posibilidad puede hablar en lenguas a cualquier momento de las 24 horas del día, de la misma forma que tú puedes hablar en español cuando se te ocurre decir algo. Tú no necesitas ser inspirado para decir algo en español. Esto es lo mismo. Es otra lengua, pero es una lengua espiritual. No es natural, es una lengua sobrenatural. Y vamos a averiguar por qué Pablo hablaba continuamente en otras lenguas. Increíble. Yo sé los beneficios que ha traído esta experiencia en mi vida. Quisiera tocar algunos de los efectos sobrenaturales de esta experiencia. Y luego quisiera, si Dios permite, terminar esta serie y explicarles cómo comienza uno a hablar en lenguas. Porque es muy importante. Oh, Pastor Tony, usted está hablando, pero ¿yo cómo lo puedo hacer? Vamos a tocar ese tema. No nos abandones. Síguenos. Pídele al Espíritu Santo que te revele esto, que lo entiendas. Y pídele al Padre que te lo dé, porque el Padre te lo va a dar. Es para la iglesia. Satanás lo ha copiado. Hay lenguas que no son buenas, no son celestiales, son demoníacas. Lo vemos continuamente. Y hay quien dice, oh, yo también hablo en lenguas, pero no es por el Espíritu de Dios, sino por espíritus demoníacos. Tienes que tener discernimiento de esas cosas. ¿De acuerdo, hermano? No todo es oro que brilla. Ajá. Aleluya. Así que él hablaba día y noche en lengua. Él sabía el beneficio. Así que bendito sea Dios. Calculamos que hoy día más o menos habrá unos 140, 150 mil cristianos carismáticos pentecostales, posiblemente más. ¿Qué significa eso? Que están hablando en otras lenguas. Distintas denominaciones, distintas iglesias, concilios, iglesias independientes. Tienes que ser cristiano para poder hacer eso. No es mucho, dirás, no es mucho. Es tan importante que Satanás se tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos planes para pagar esta inmensa bendición. Y tuvo mucho fruto. Por eso hoy día nadie sabe de eso. Pero Pablo dice, yo hablo más que todos ustedes. Nosotros sin Pablo estaríamos por siempre ignorantes de los grandes misterios que Dios tiene para la iglesia. ¿Sabías tú eso? Lo que Pablo nos enseña a nosotros es divino, es sobrenatural. Y él hablaba en lenguas yendo y viniendo. Aleluya. ¿Ha habido tan poca instrucción acerca de eso? Ya se lo dije el miércoles pasado, 12 años de educación religiosa en Buenos Aires, Argentina. A mí jamás se me mencionó eso. Yo la primera vez que oí de eso me rasqué la cabeza, digo, ¿y esto qué es? Pero bendito sea Dios, yo entré, y mi vida nunca fue la misma. Yo sé la diferencia, yo sé. A mí nadie me puede convencer que no es real, yo sé, yo lo probé en mi vida. Oh, aleluya. ¿Por qué Pablo agradece a Dios que hable en lengua? Vamos a ver algunos de los efectos, y son efectos sobrenaturales. ¿De acuerdo? Cada uno de esos efectos es sobrenatural, significa es algo que la naturaleza humana no te lo puede dar. Número uno, hablar en otras lenguas o hablar en lenguas provee una comunicación sobrenatural con Dios. Cuando tú hablas en otras lenguas, tú tienes una comunicación
sobrenatural con Dios. Piensa. Si tú eres un cristiano, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de tu corazón. Por el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Cuando tú abres la boca en otras lenguas, tú te estás comunicando con, y la Biblia lo dice, Dios es un Dios de espíritus. Dios no es un Dios de carne. Tu Dios no es un Dios de mente, sino de espíritus. Tienes un acceso sobrenatural con Dios. 1 Corintios 4:2. 4:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Te puedes pasar mucho tiempo leyendo ese versículo y pensando, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú hablas en otras lenguas, tú no hablas a un ser humano, tú hablas a Dios. ¿Quién es el que habla a Dios? Tu espíritu, no tu mente. Tu mente no entiende lo que tú estás diciendo, pero por el Espíritu eterno de Dios, tu espíritu, el que fue nacido de nuevo, por tu fe en Cristo Jesús, ahora se está comunicando con Dios. ¿Tú sabes lo beneficioso que eso es? Que aunque tu mente no sabe nada, tu espíritu está en comunicación con Dios. ¿Te puedes imaginar lo que Dios hace de su parte cuando está escuchando tu espíritu que le hables a Él? Eso es maravilloso. Primer siglo, hermanos. Primer siglo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? A veces parecería, yo lo he oído más de una vez, oh pastor, yo siento como que no tengo contacto con Dios. Dios es algo muy extraño. Bueno, tal vez deberías, y vamos a hablar cómo hacerlo, hablar en lenguas, porque tu espíritu se va a comunicar con Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué bendición! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira tú, 1 Corintios 14:14. Mira tú, porque tienes que saber. 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí Pablo nos revela que es nuestro espíritu que está orando. ¿Sabías tú que tu espíritu puede orar? ¿Sabías tú que tú eres espíritu, alma y cuerpo? Si tú eres un ser humano, tú no eres un animal racional. No, tú eres espíritu, alma y cuerpo. En realidad, escúchame con atención, tú eres un ser espiritual. Tú tienes un alma y tú vives en un cuerpo. Cuando tu cuerpo deja de funcionar, lo invisible, tu espíritu envuelto en tu alma, deja tu cuerpo. Tú eres un ser espiritual, tú nunca morirás. Es una gran ironía, tristeza, que la gente a veces hasta se quita la vida porque el vivir en este planeta se le hace tan difícil. Pero no pasó nada. Lo único que pasó es que el cuerpo dejó de funcionar. Ellos están viviendo en la eternidad. El ser humano que entra mal en la eternidad no puede llegar a la casa del Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante. Por eso Dios levanta predicadores y maestros de la palabra. Cuando tú naces de nuevo, lo haces en tu espíritu. Tu mente no nace de nuevo. Tu cuerpo ciertamente no nace de nuevo. Tú te miras en el espejo y eres la misma persona. Tu mente sigue jalando a lo carnal, quiere esto, quiere lo otro, que una cosa. Pero en tu espíritu tú tienes Zoé, la vida eterna de Dios. Y ese espíritu, a través de tus cuerdas vocales, da voces y da palabras, directa comunicación con Dios. El fruto es inmenso, es absolutamente inmenso. Pablo lo entendió, primer siglo. Pablo lo entendió. Hablar en lenguas provee una habilidad sobrenatural de magnificar a Dios. Es otro gran efecto sobrenatural. ¿Cuántas veces le podemos decir a Dios, Dios mío, yo te amo? Dios mío, yo te adoro. Dios mío, yo te alabo. ¿Cuántas veces se nos acaban las palabras? ¿Me entiendes? Escúchame.
aprendamos juntos. Pero cuando tu espíritu empieza a magnificar a Dios en otras lenguas, no hay punto final. No hay punto final. Y 2, 3, tú de pronto sientes los efectos y las consecuencias. Y tu mente no ha hecho nada. Tú estás alabando, magnificando a Dios, no en español, hermano, en un idioma que tú no conoces. Vayamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 10. Aleluya. Esto es Pedro predicando el Evangelio de Cristo Jesús en la casa de Cornelio, un centurión romano. Es un hermoso capítulo de Hechos. Quiero animarte que leas Hechos capítulo 10. Léelo, aprende. ¿Por qué será que las religiones falsas y las sectas falsas estudian sus libros sagrados, estudian Biblias falsificadas, adulteradas, y saben, aunque es falso? Y nosotros que tenemos la verdad, que es la Biblia cristiana, sabemos poco y nada de este libro. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Hechos 10, 44 en adelante. Pedro está, mi querido Simón Pedro, está predicando el Evangelio. Está Cornelio, su familia, sus vecinos en la casa de él. Aleluya. Mira tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras aún hablaba Pedro, escúchame con atención, este es un estudio de la palabra. Mientras aún hablaba, remóntate 20 siglos, siéntate en la casa de Cornelio, de ese centurión, oficial de 100 soldados romanos. Siéntate, escucha a Simón Pedro hablar. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre toda esta gente que estaba oyendo lo que Pedro decía. ¿Por qué cayó? Porque Dios quiso que cayera. Por eso, esto no son planes ni proyectos humanos. Esto es sobrenatural. Es sobrenatural. Dios no necesita tu ayuda. Lo que Dios necesita es tu disponibilidad, de que tú llegues a Dios y digas: Señor, yo también lo quiero, para servirte mejor. Oh, aleluya. ¿Has alabado tú alguna vez en otras lenguas? Pues no, si no hablas en otras lenguas. Yo lo he hecho. Y yo te digo que al rato te parece que dejaste el planeta. Porque ahora tu espíritu está magnificando a Dios por el Espíritu Santo que está aquí adentro. Oh, tú no te puedes imaginar lo que es eso. ¡Qué tesoro! Ahora fíjate 46, porque los oían que hablaban en lenguas, el Espíritu cayó sobre ellos y esta gente empezó a hablar en lenguas. ¿Ah? Primer siglo. Aleluya. Y que magnificaban a Dios, Hablando en lenguas, tu espíritu magnifica a Dios. Mi querido hermano, si tú puedes hacer eso, las cosas temporales de este mundo, créemelo, dejan de ser tan importantes. Tú estás en otra dimensión. Tu espíritu está magnificando al Creador del universo. Y Dios, Creador del universo, está recibiendo tus alabanzas porque lo haces de acuerdo al espíritu que está en ti. Oh, maravilloso, absolutamente maravilloso. Aleluya. Una cosa más, y ya creo que se nos escapó el tiempo. Hablar en otras lenguas, y eso es muy importante, especialmente a los predicadores. Hablar en otras lenguas carga, como tú cargas una batería de coche, o lo que sea. Hablar en otras lenguas carga y edifica al cristiano creyente, en especial al predicador.
Es mi gran privilegio de hablar en otras lenguas antes de predicar la palabra de Dios. Debería hacerlo más. Lo hago, pero no lo hago lo suficiente. Había una época en mi vida que yo me pasaba por lo menos 1 hora hablando en otras lenguas antes de predicar la palabra. Porque te edifica, nos recuerda espiritualmente, nos refuerza espiritualmente en nuestras vidas diarias. Cuando el cristiano creyente habla en lenguas, se está reforzando. Y si tu espíritu se está reforzando, yo te puedo asegurar, escúchame con atención, que tu mente está afectada. Tú nunca, jamás tendrás la enfermedad de Alzheimer o la demencia. Jamás, jamás. Tu espíritu está bañando tu mente. Hasta el momento que tú te vayas de aquí, tu mente va a ser sana, una mente sana. Tu cuerpo va a ser afectado. Porque cuando el espíritu está edificándose, afecta a tu cuerpo, absolutamente. Primera de Corintios 14:4, mira tú. Primera de Corintios 14:4, aleluya. Gloria a Dios. El que habla en lengua extraña, extraña en el sentido no que es alemán, sino que no lo entiendes, ¿eh? No lo entiendes. Aleluya, aleluya. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, a sí mismo se edifica. Será por eso que Pablo dice, yo le agradezco a mi Dios que yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Me da la impresión que Pablo tenía la batería cargada todo el tiempo. Por eso cuando él abría la boca tocaba corazones. Por eso el espíritu humano, tú sabes, empezaba a obrar y a sanar y a hacer milagros. Oh, ¿entiendes cómo funciona esto? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y después otras cosas importantes que no son el tema. Muy, muy importante. Aleluya. Muy, muy importante. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. El hablar en otras lenguas. Están conmigo, estamos aprendiendo algo. ¿Ves? Por eso yo te digo, necesitas ver esto más de una vez. Piensa, abre la Biblia, piensa. Yo amo la palabra de Dios. Yo me pasé toda una vida sin leer la palabra de Dios. Yo sabía de ritos y de liturgias, y de una cosa, de tradiciones y eso, pero yo no sabía la palabra de Dios. Más de 30 años estoy leyendo este libro. Yo amo la palabra de Dios. Yo la amo. El mero hecho de abrir este libro y ver que la palabra de Dios está escrito en estas páginas, me bendice, hermanos. Eso es amar a alguien. Es como la foto de un ser querido que tú amas. Ver la foto te llena de gozo, de alegría. A mí me llena de gozo y alegría abrir este libro. Aleluya. Y es para nosotros un pensamiento más. Ay, sí, Pablo lo dijo. Pero ¿qué dice Jesús? Vayamos a Marcos 16. Marcos 16. Gloria a Dios. Marcos 16. ¿Dice Jesús algo a hablar de otras lenguas? Sí. Y es el Hijo de Dios. ¿Podemos creerle? ¿Podemos tomarlo en serio? Sí, 1000 veces sí. Tu vida será distinta, hermano. No importa quién tú eres. Puede ser un profesor, un doctor, un cirujano, un zapatero, un periodista. Vaya a saber lo que es. No importa. Serás edificado. Mira lo que dice Jesús. Marcos 16. Estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en el Evangelio según San Marcos. Antes de irse al cielo, a volver. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Jesús claramente nos dice, el ser humano que no cree en mí, que no cree en la obra de redención que yo estoy por cumplir, voy a la cruz,
y voy a cargar con el pecado del mundo. El que no cree eso, el que no cree que el Padre me resucitó al tercer día, el que no cree que yo estoy de la mano derecha de Dios Padre en el cielo, el que no cree que yo regresaré de nuevo, está ya condenado. Oh, yo no quiero oír eso. Yo no lo dije, lo dijo el Hijo de Dios. Yo no lo dije. Las iglesias dicen, no, eso no es así. Jesús, el Hijo de Dios, lo dice. Yo te animo a escucharlo y creerle a Él. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Ves? A los que creen en que en Él, en Jesús. No dijo estas señales seguirán a los predicadores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros de la palabra. No, al que cree. Eres tú en creyente, estas señales son para ti. Pero pastor, yo nunca prediqué. No importa. Haz la voluntad de Dios en tu vida. Es para ti. Y Jesús dice en mi nombre. Sí, Jesús no va para ningún lado. Ningún lado. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Olvídate. No, porque si yo hago esto y hago lo otro. Sí, Jesús, no puedes hacer nada. Tu cuenta celestial, el balance está cero. Tú tienes que hacerlo a través de Cristo Jesús. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, nombre de Jesús, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y los hay que dijeron, no, lo que Jesús quería decir, que vas a aprender a hablar un idioma que no es el natal tuyo. Eso es gran ignorancia. Termino esto porque es muy bueno. En mi nombre tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. En mi nombre, si bebieran una cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre impondrán sobre los enfermos sus manos y estos sanarán. Esa es la comisión de Jesús para la iglesia. No para los líderes, para la iglesia. Eres tú miembro de la iglesia, es para ti. Pero tienes que tener hambre de tener eso. No puedes sino levantarlo y decir, qué sé yo. No, es el que tiene hambre. Jesús, creo, en un momento en los evangelios dice, el cielo está sintiendo violencia. Y son los violentos los que lo arrebatan. Los muertos, los medio dormidos, los tibios, no pasa nada. Nada, cero. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Jesús, sabiendo el comienzo de su iglesia, sabiendo tal vez lo que Pablo iba a decir, las epístolas de los apóstoles, dice, quiero que sepan una cosa, que en mi nombre hablarán otras lenguas. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Gracias, Señor. Nos has dado una herramienta tan grande, tan sobrenatural, que bendice nuestras vidas, las bendice. El mero hecho de tocar estas cosas, no sé, me llena con un gozo increíble. Y si Dios nos da vida, el próximo miércoles vamos a hablar cómo poder hacerlo, bíblicamente hablando, no lo que dijo Juan Pérez, no, ¿qué dijo Dios en su palabra? Cómo uno puede hablar en lenguas. Y si nos da tiempo, les puedo dar mi testimonio. Yo lo experimenté, mi hermano. Yo no lo aprendí del libro, yo lo experimenté. Alguien se me puede acercar, dice, Tony, eso no es así. Con todo respeto, yo sé que es así, porque yo lo experimenté. Yo sé la vida de un individuo cómo puede cambiar a través de esta experiencia. Padre, te damos gracias por el inmenso privilegio que nos has dado de predicar tu palabra. Gracias, Padre. Perdónanos si no hemos hecho una obra adecuada, pero tú conoces nuestro corazón. Tratamos, Dios mío, tratamos. Que muchos oigan esto, que haga una diferencia en sus vidas. Por favor, Padre. Cuídalos, protégelos del maligno. Él está siempre
siempre rodando y rodando y rodando. Cuídalo, Señor. Aleluya. En este miércoles, en el amor de Cristo, porque es por el amor de Cristo que se hace todo esto. De cumbres de fe a los que nos ven, decimos amén.